En el día de hoy os voy a hablar, voy a comenzar una serie de vídeos, por lo menos esa es mi intención, en la que espero explicar lo que yo entiendo por formas de echar, repeler a las personas de la iglesia o de algún sitio relacionado con la iglesia, por ejemplo, un grupo, una cofradía, por ejemplo. Vamos a hablar de eso un poco. Y para ello vamos a ver en la palabra de Dios, nos vamos a ir a la carta del apóstol Santiago, nos vamos a ir al capítulo 2 y voy a leer un poco lo que dice el apóstol Santiago. Hermanos míos, no mezcléis con la acepción de personas la fe que tenéis en nuestro Señor Jesucristo glorificado. Eso es el versículo 1 del capítulo 2. El apóstol Santiago nos dice que si somos cristianos, si somos creyentes y tenemos fe de verdad, fe en Jesucristo, no debemos hacer lo que él llama acepción de personas. ¿Y qué es hacer acepción de personas? Pues vamos a mirar en el diccionario, vamos a mirar en internet lo que significa. Acepción de personas. La acepción de personas hace referencia a la acción de favorecer, en razón de un motivo o un afecto en particular, a unas personas por encima de las otras, sin criterios racionales, como el mérito o la competencia, sino con criterios subjetivos, como la amistad o el interés. Eso es, eso es hacer acepción de personas. Y eso, según el apóstol Santiago, es algo que no agrada al Señor. Y lo que no agrada al Señor nos previene la palabra de Dios para que tratemos de no ponerlo en práctica en nuestra vida. Hermanos míos, no hagáis acepción de personas, si es que tenéis fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el apóstol Santiago a continuación, a partir del versículo 2, pues pone un ejemplo pues para que podamos entender un caso que se podría dar, que se da y que se ha dado, sobre lo que es la acepción de personas. Supongamos que entra en vuestra asamblea un hombre con un anillo de oro y un vestido espléndido. Y entra también un pobre con un vestido andrajoso. Y que dirigís vuestra mirada al que lleva el vestido espléndido y le decís, tú, siéntate aquí en un buen sitio. Y en cambio, al pobre le decís, tú, quédate ahí, de pie, o siéntate a mis pies. ¿No sería esto hacer distinciones entre vosotros y ser jueces con criterios malos? Fijaos la pregunta que nos hace el apóstol Santiago. Esto recuerda inevitablemente, pues, algunas actitudes que posiblemente podamos poner en práctica más veces de las que nos parece. Cuando, cuando hacemos distinción dentro de la comunidad cristiana, hacemos distinción entre unos y otros, ¿eh? A unos los tratamos de una forma, a otros los tratamos de otra, y por esa diferencia de trato, pues surgen muchas veces las tensiones en los grupos, surgen muchas veces las tensiones en las comunidades, surgen muchas veces las discordias en las cofradías, en las hermandades. Es precisamente porque hacemos distinción entre los hermanos en el trato. Hay tratos de hermanos de primera, como ocurre en este fragmento de la escritura, donde vemos a ese hombre representado por ese hombre rico que entra en la asamblea pues vestido de una forma espléndida, con un anillo de oro, y a esa persona se le da un trato preferencial, un trato pues que bueno, la gente se vuelca con él, ¿no? Porque tiene esa apariencia de señorío,
Y luego, sin embargo, tenemos, en el otro caso, tenemos a esa otra persona a la que los demás, pues en la comunidad, pues lo ven de otra manera y entonces le dan un trato diferente, un trato de inferior, de inferior. Bien, pues esto el Señor nos está diciendo por medio del apóstol Santiago que esto no se debe de hacer. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues ocurre, como he dicho, cuando hacemos esto así, vienen las tensiones y vienen las discordias, vienen los problemas en las comunidades y las comunidades no prosperan. No prosperan porque hacemos distinciones entre los hermanos. Y hacemos, dentro de los grupos, hacemos grupos pequeños o camarillas en las que digamos que hacemos una separación. Aquí estamos los buenos, los puros, y allí están los malos, los impuros. Aquí estamos los ricos, los nobles, allí están los pobres, los andrajosos. Cuando nos comportamos de esta manera, nos estamos comportando no de acuerdo a la fe en Jesucristo, sino que nos estamos comportando como le agrada precisamente al príncipe de este mundo, que es Satanás, que lo que busca es robar, matar, destruir, crear discordias, crear peleas, crear mal rollo, malos entendidos y finalmente el golpe de gracia es destruir la devoción y la fe. Pero nosotros caemos en la trampa, muchas veces caemos en la trampa. Y cuando vemos a un hermano, no lo vemos como a un hermano, sino que vemos a un extraño, a una persona que no pertenece a nuestro grupo. Ese que está ahí no pertenece a nuestro grupo, no pertenece a nuestra camarilla y por lo tanto lo tratamos diferente. Y claro, ¿qué ocurre? Pues que la gente, las personas, el ser humano, por regla general, no es tonto. Y todos tenemos percepciones y todos tenemos sentidos y todos tenemos sensaciones, emociones, ojos en la cara, oídos en la cabeza, aquí. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, somos tratados de esa manera, pues enseguida nos damos cuenta. El que lo está haciendo normalmente no se da cuenta. Y si se da cuenta, desde luego, estaríamos haciéndolo con maldad. Con cierta maldad. O sea, cuando estamos haciendo las distinciones dándonos cuenta de lo que estamos haciendo, no estamos obrando bien. Pero la persona que es maltratada de esta forma y a la que se le da un trato discriminatorio, diferente, esta persona puede sufrir. Esta persona puede sufrir. Podemos estar haciendo sufrir a las personas. No estamos creando una atmósfera de comunidad, no estamos creando una atmósfera de grupo cristiano cuando hacemos estas cosas. Cuando mantenemos vivas las camarillas dentro de los grupos, los grupúsculos dentro de los grupúsculos, cada vez más divididos. Y claro, con esta actitud, pues vamos a trompicones. Vamos a trompicones en las comunidades cristianas, vamos a trompicones en las cofradías y en las hermandades. No, no podemos avanzar. No podemos avanzar porque siempre existe la discordia. Y existe la discordia precisamente porque nosotros mismos provocamos la discordia cuando tratamos a los demás de forma diferente. Si tiene un anillo de oro, como ha dicho Santiago, el apóstol, si está andrajoso, estos son ejemplos nada más, pero lo podemos aplicar a muchas facetas. Por ejemplo, en el caso de una cofradía, ¿no? En el caso de una cofradía, pues mira, este hermano no pertenece a la Junta de Gobierno, por lo tanto es una categoría inferior y se le da un trato inferior, porque como no pertenece a la Junta de Gobierno no es considerado un hermano importante. Y habrá gente que dirá, no, esto no se hace así, esto no es verdad, no se hace así en la práctica. No, sí, se hace así en la práctica. Por supuesto que se hace así en la práctica. Por eso el apóstol Santiago en el capítulo 2 de su carta lo dice. No hagáis acepción de personas. No hagáis esas distinciones dentro de la comunidad cristiana.
No hagáis que el que no tiene un, por ejemplo, el que no tiene un cargo, se sienta inferior. ¿Cómo se consigue esto? Pues no discriminando, no mirando a ese hermano de otra manera distinta. Y esto se nota mucho, ya digo, hay personas que cuando lo hacen se creen que, o a lo mejor piensan, porque mi razonamiento dice que el que actúa así es porque no lo termina de entender. Porque si tú sabes que cuando vas a dar un paso te vas a caer por el barranco, si eres inteligente, no das el paso, ¿verdad? Entonces yo creo que cuando se cometen estos fallos, vamos a llamarlo así, es que la persona no se está dando ni cuenta de lo que está haciendo. Puede estar haciendo mucho daño a alguien y sin embargo no se da ni cuenta. Porque ya digo, si se diera cuenta, entonces ahí sí se podría decir que lo estaría haciendo con maldad. Y ya estaríamos hablando de otra cosa. Estaríamos hablando de un pecado posiblemente grave. Entonces, vamos a tener en cuenta esto, ¿no? A la hora de tratar a las personas dentro de una comunidad cristiana. No estamos hablando de otro ámbito. Estamos hablando de la comunidad cristiana, dentro de la iglesia, dentro de una parroquia, dentro de un grupo, dentro de una cofradía, dentro de una hermandad. Y como ya he dicho, es que se nota, se nota. Yo lo he percibido muchas veces. Yo lo he percibido muchas veces, por eso os lo digo por experiencia propia. Canta demasiado algunas veces. Estás con alguien, tratas de acercarte a alguien y ese alguien te trata de una forma extraña y luego a lo mejor pasa otra persona cerca y esa persona cambia en ese momento y se comporta de otra manera diferente, más afable, más cordial, más cariñoso. Esto es así. Y ya digo, a lo mejor muchas veces lo hacemos y no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Pero alguien se está dando cuenta. Para empezar, el primero que se está dando cuenta es el Señor. Se está dando cuenta de que tratamos a los hermanos con doble vara de medir, con doble vara de medir. Que hacemos distinción de personas dentro de la comunidad, ojo, sigo insistiendo, que ahí no deberíamos hacer distinción, porque la fe nos iguala a todos. La fe en Jesucristo nos iguala a todos. Y claro, cuando esto sucede, tú estás con alguien y notas la frialdad de esa persona, tú a lo mejor quieres acercarte a esa persona y la frialdad de esa persona se interpone como si fuera una barrera imposible de franquear. Entonces te entra un poco la indecisión, te entra la duda, porque dices tú, bueno, esa barrera, ¿cómo la traspaso? Esa barrera, si es que la estoy viendo, la estoy percibiendo, veo su mirada, veo sus palabras, o sea, escucho sus palabras, veo sus gestos hacia mí. Y luego, en cambio, mientras estás en eso, llega otra persona al lugar y el que estaba contigo con esa barrera cambia totalmente, se convierte en otra persona diferente y de repente se convierte en una persona afable, amable con esa persona que acaba de entrar. Eso es hacer distinción de personas. Cuando somos así, estamos siendo un poco egoístas. Estamos discriminando. Y es que tenemos que cuidar mucho nuestro comportamiento, tenemos que afinar mucho, porque Dios se merece ese esfuerzo por parte nuestra, si es que decimos que tenemos fe. El mismo apóstol Santiago, en el mismo capítulo 2, en el versículo 14, hace la famosa advertencia, ¿no? ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga tengo fe si no tiene obras? Eso dice el apóstol. Decir yo tengo fe, decir yo tengo devoción, yo soy devoto, devota de lo que quieras poner ahí.
Decir yo tengo fe, yo creo en Dios, es fácil, es muy fácil. De hecho, dice el apóstol, hasta los demonios creen, pero tiemblan. O sea, decir tengo fe es una cosa de lo más sencilla. Cualquier mentiroso puede decir tengo fe y llevar una vida totalmente alejada de la fe. Eso no demuestra nada. La fe hay que demostrarla con nuestro comportamiento, con nuestras obras. Por eso es muy importante dentro de una comunidad cristiana, dentro de un grupo, tenemos que ser muy cuidadosos con el comportamiento con los hermanos. Si somos cristianos habremos escuchado el mandamiento de Cristo que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Haz a tu hermano lo mismo que te gustaría que te hicieran a ti. Si tenemos fe, deberíamos conocer eso. Y si conocemos eso, como no lo practiquemos, lo está diciendo el apóstol Santiago. ¿Acaso podrá salvarle la fe si se da este caso? ¿Acaso podrá salvarse una persona que diga tengo fe, tengo devoción? No. La fe va unida con las obras. Y las obras no es solamente dar dinero a Cáritas, hacer alguna cosita puntual. No, no, no. La fe también es, o sea, las obras son también el comportamiento que tenemos que tener con los hermanos. Y si vivimos en una comunidad de fe, basada en la fe en Jesucristo, el comportamiento de los hermanos entre ellos es lo fundamental. El mundo nos observa, queridos hermanos. El mundo nos observa. Y el mundo muchas veces se burla de nosotros, con razón, cuando dice, fijaos, dicen que tienen fe, pero mirad cómo se comportan. Por eso empieza el apóstol Santiago en este capítulo 2 diciendo, no hagáis distinción entre hermanos. No tratéis a un hermano diferente según criterios humanos, por apariencia, por interés. Que se nota mucho. Os lo digo yo, se nota mucho. Hacia afuera se nota mucho. La gente que está afuera lo ve. Y mucha gente que está afuera y lo ve, no entra. No puede entrar en la iglesia cuando ve estas cosas. O si está en una cofradía, lo mismo se va de la cofradía si no cuidamos estas cosas. ¿De qué sirve tener un altar adornado de piedras preciosas si después vamos y damos este espectáculo delante de los demás y no tratamos al hermano con justicia? ¿De qué nos sirven nuestros cultos? Pues yo lo voy a decir. No sirven de nada. Porque a Dios, lo dice su palabra, a Dios esto no le importa. Son cosas accesorias, accesibles, prescindibles, secundarias. Son útiles cuando sirven a un fin, pero son inútiles cuando nosotros nos empecinamos en hacer las cosas de esta manera. ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga tengo fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y hartaos, pero no le dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Esto es un ejemplo que pone el apóstol Santiago de un tipo de obra. ¿De qué sirve, podríamos decir, que maltratemos al hermano, murmuremos a sus espaldas,
lo difamemos a sus espaldas y después vayamos y digamos que tenemos fe? ¿De qué sirve? Pregunta el apóstol Santiago. Dice que la fe, si no tiene obras, está muerta. Y al contrario, alguno podrá decir, ¿tú tienes fe? ¿Tú tienes fe? Preguntaríamos, ¿tú tienes fe? Pues yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré por las obras mi fe. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Dice el apóstol Santiago. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Bien, ya te crees que tienes fe, porque crees que hay un solo Dios. Pues de todas formas haces bien en creerlo, pero no tienes ningún mérito, porque los demonios, dice el apóstol, también creen en que existe un solo Dios, pero no les sirve, porque ellos no tienen obras buenas. Ellos van a matar, a destruir, a la discordia, a la pelea, a la envidia. Así que esta es la reflexión, queridos hermanos. No hagamos acepción de personas, no hagamos distinción de personas. Vamos a tratarnos los hermanos dentro de una comunidad de la mejor forma posible. Vamos a dar ejemplo. Ahí tenemos una meta. La vida de la iglesia no se trata solamente de dar pan al que tiene hambre. También se trata de no destruir al hermano, de no entristecer al hermano, de no alejar al hermano y de no hacer cosas que lleven a que personas que se quieren acercar a la fe no se acerquen. El comportamiento de las comunidades cristianas en su interior, al margen de que puedan haber problemas puntuales, debe ser de un escrúpulo grande en cumplir ciertas normas de conducta. Y una de ellas es precisamente el trato entre nosotros. Que no miremos al otro con recelo. Que el otro no difame por la espalda. Y si no hacemos esto, pues yo os digo con toda seguridad y con toda rotundidad que estaremos haciendo lo contrario de lo que el Señor nos está pidiendo. Así que con este espíritu me despido de ustedes. Espero que este mensaje llegue a algunas personas y pueda servir pues para que seamos un poco más cuidadosos, seamos un poco más afables, menos antipáticos y sobre todo que no hagamos distinción entre personas dentro de una comunidad cristiana, dentro de un grupo o dentro de una cofradía, que no nos creamos por encima de nadie nunca y sobre todo que no lo digamos, sino que lo practiquemos de verdad, porque es muy fácil decir, no, yo no me creo por encima de nadie. Es que no hay que decirlo, hay que demostrarlo, hay que hacerlo. Y se tiene que ver. Lo tenemos que ver primero nosotros y luego lo van a ver los de fuera. Y cuando lo vean los de fuera ocurrirá lo que dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que la gente, cuando veía el comportamiento de los cristianos, se admiraba tanto de esa diferencia con el mundo que se hacían cristianos nada más que por eso. Es que es muy importante. Llevo años meditando sobre esto. Llevo años viviendo estas cosas. Y ha llegado el momento en el que lo diga alto y claro. No hagamos distinción de unos contra otros. Amén.